Buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué hay, Santiago? Hola, Roberto, ¿qué tal? Hoy Santiago ha rizado un poco más el rizo de lo que ya hace habitualmente, y en la semana donde se han hecho públicos los últimos datos del paro, saben que ha bajado este último mes en algo más de 83.000 personas, ha ido a buscar una serie de porcentajes históricos para ver en qué otros momentos España ha estado en los actuales niveles de desempleo. Que estamos, recordemos, en un 21% según la EPA, la encuesta de población activa, que son los números que valen en Europa para medir este fenómeno. No sale este año, 2016, 2011, 1998, en el 93 también, en el 88, en el 85. En este periodo de 31 años, podríamos coger otros, pero en este periodo de 31 años, el porcentaje de ocupados ha crecido el 64%. El de parados, el 59%, lo que nos da que en más de un cuarto de siglo, ese dato hay que retenerlo, solo hemos conseguido mejorar la ratio ocupado-parado en un 5%. A mí me parece muy fuerte, pero Santiago, tú que sabes más, ¿a qué conclusión nos lleva eso? A ver. Bueno, esto a lo que nos lleva... Bueno, a esto Carlas, hay que añadir otra cosa. O sea, tenemos un problema estructural en España. Sí, no es ni de esta crisis ni de la anterior. Sí, o sea, y hay que añadir otra cosa. O sea, estos datos son así teniendo en cuenta que la tasa de actividad, es decir, las personas de entre 16 y 65 años que manifiestan que desean trabajar, es 6 puntos más bajo que en Dinamarca, por ejemplo. Yes. Es decir, que si España tuviese la tasa de actividad de Dinamarca, el paro posiblemente rozaría ahora el 25 o el 26%. Y si introducimos otras variables del tipo la calidad de empleo, lo que se ha deteriorado ya en estos años... Sí, esto por descontado, pero, claro. lo hablamos después esto. Bien. Es decir, la pregunta que te has hecho, Carlas, esto lo que pone de manifiesto son dos cosas. En primer lugar, la estructura de PIB que tiene España, bajo valor añadido, baja productividad, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, también lo que pone de manifiesto es que a pesar de tener un PIB España muy intensivo en factor trabajo, es decir, que necesita mucho factor trabajo para funcionar, para generarse este PIB, la estructura de este PIB, la estructura productiva, no es capaz de absorber el factor trabajo existente. Con lo cual, claro, la combinación de estas dos cosas es absolutamente terrorífico. Es decir, estamos, o sea, mejoramos pero volvemos a caer, mejoramos pero volvemos a caer, ¿no? Entonces, lo que tú decías, Roberto, la segunda derivada es qué tipo de empleo se está creando, del que se crea, con qué tipo de contrato, con qué tipo de remuneración, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, nos hemos enterado que el número de afiliados a la Seguridad Social está creciendo. Qué bien, ¿verdad? Sin embargo, los ingresos de la Seguridad Social están cayendo. Claro. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, porque... Por los salarios. Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, es decir, la información que se da es parcial, se potencian los datos en principio buenos, pero evidentemente no se entra en el detalle. Pero entonces, a ver, esta mañana escuchando la entrevista de Pepa Bueno con el presidente Rajoy, decía o venía a decir que para él es más importante llegar, que llegaremos seguramente, a los 20 millones de ocupados en España que reducir el déficit. ¿Ese es un buen análisis? Bueno, ¿es algo que podamos compartir como un elemento positivo o...? A ver, a mí lo que me gustaría saber es si esta frase, el señor Rajoy, se la dirá a los hombres de negro que van a venir a España a auditarla cuando tengan que dar el visto bueno a este año más que le van a dar a España. A ver si el señor Rajoy es capaz de decirle esto a esta gente. Yo, a ver, en una campaña electoral cabe todo, ¿no? Pero luego, a la hora de la verdad, insisto, me gustaría a mí saber esto. A ver, tú has dicho, Carlas, que llegaremos a los 20 millones de ocupados. Bueno, actualmente hay 18. Sí. Yo no lo tengo tan claro esto. Bueno, es lo que ha dicho el presidente esta mañana, que los cálculos es de que llegaremos a los 20. Sí, claro, y dentro de 10 años a los 25, y dentro de 10 a los 40, y... Hombre, hacer este tipo de estadísticas sabemos todos, o sea, pero esto se ha de implementar. Recordemos que en la historia de España se han prometido, ¿te acuerdas, Carlas, de los famosos 800.000? Pues eso. Entonces, este tipo de promesas dichas en campaña, yo creo que hay que meterlas en la nevera, hay que guardarlas, y luego al cabo de 1 o 2 años de legislatura, entonces a ver la realidad que dice. A ver que... En esencia, en principio, el presidente del gobierno, y el gobierno me da igual, diga que prefiere que se ocupe la ciudadanía que reducir el déficit, yo esto me lo creo. O sea, yo en esto, sinceramente, creo que el señor Rajoy era totalmente sincero.
Porque, a ver, es que aunque nada más sea por ética que haya gente parada, esto es monstruoso, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos miembros de una cosa que se llama euro y hay una Comisión Europea que pone reglas. Yeah. Y entonces en estas reglas la tasa de paro no es una exigencia. Recordemos que las famosas condiciones de Maastricht, y esto en su día se habló mucho de ello, lo que pasa es que las cosas se olvidan. Recordemos que el Tratado de Maastricht se firmó en el año 91. La tasa de paro no se incluyó. Se incluyó el tipo de interés, se incluyó el déficit, se incluyó la deuda pública, pero el paro no se incluyó. Con lo cual, con que si España consigue cumplir el timing que se ha puesto para llegar al 3% de déficit en el 2017, a la Comisión Europea, si la tasa de paro es del, exagero, para caricaturizar, del 30%, le importa un rábano. Ya. Santiago, tenemos una noticia de última hora, yo creo que más o menos previsible, pero que se acaba de confirmar, y es que el Banco Central Europeo acaba de hacer oficial el final de la fabricación de los billetes de 500 euros. Así que saludamos a nuestra corresponsal en Alemania. María Prieto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ese es el titular, ¿cómo lo desarrollamos, María? A ver, ¿plazos? ¿Han dado algún dato más? Sí, es el titular que llevábamos esperando a lo largo del día. Pues sí, el Consejo de Gobierno del BCE, como decías, ha decidido dejar de imprimir los billetes de 500 euros al entender que estos pueden facilitar actividades delictivas sin dejar rastro, tales como el blanqueo de dinero o la financiación de grupos terroristas. La entidad monetaria sí que confirma a través de un comunicado que parará de emitir dichos billetes a finales del año 2018, pero que esta seguirá siendo una moneda de curso legal y que se puede seguir utilizando como medio de pago y reserva de valor. Apunta, no obstante, el BCE que estos billetes siempre conservarán su valor y que podrán ser cambiados en los bancos centrales del eurosistema durante un periodo ilimitado de tiempo. Santiago, ¿qué valor práctico y simbólico le damos a esta noticia? Bueno, a ver, yo ante esta noticia, o sea, esto era previsible que iba a pasar, ¿no? Pero claro, yo ante esta noticia me pregunto, bueno, ¿y entonces por qué los inventaron los billetes de 500 euros? Se ha dicho que es por la presión de Alemania, porque Alemania quería un billete que recordara sus antiguos billetes de muchos marcos, etcétera, etcétera. Pero a ver, era de pura lógica que esto iba a ser un refugio para el dinero negro, azul, amarillo y de todos los colores, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué se puso en marcha? Bueno, de todas formas, hay muchas empresas que lo utilizan de manera absolutamente transparente, legal, para hacer sus pagos, para el líquido, ¿no? Quiero decir, sí, Carlas. Pobre billete, se me ocurre también. Sí, pero Carlas, el 75% de la masa monetaria que hay en España, 75% es en billetes de 500 euros. Ya. Entonces, a ver, ¿tú ves circular muchos por la calle? Yo no he visto demasiados, te diré. Claro, entonces... Esos que van por otros circuitos, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Bueno, entonces, claro, el paso siguiente, ¿cuál será? Y si no, ya lo veréis. Dentro de 2-3 años dejarán de imprimir los de 200 euros. No hace tanto de eso, Santiago, pero sí que es cierto que a lo mejor cuando se puso en marcha, cuando se inventaron, como dices, no estábamos tan abocados a una sociedad en la que fuera el dinero virtual, ¿no? Como es ahora el que prima. Bueno, sí, posiblemente no. De todas maneras, a ver, vamos hacia eso, y como vamos hacia eso, han empezado por los billetes de alto nominal, porque además evidentemente es un refugio para el dinero negro, y no han empezado por los de 5 euros, porque eso hubiese sido una aberración, ¿no? Sí. Ahora, evidentemente el futuro a medio plazo está en la desaparición del dinero metálico, o sea, esto está clarísimo. A efectos prácticos, ¿qué importancia tiene? Hombre, sinceramente muy poca. Me refiero a efectos prácticos del día a día, realmente muy poca. A efectos simbólicos, pues mucha, porque el mensaje que se está dando es: vamos a perseguir la economía sumergida y el fraude. El mensaje está claro. Hay voluntad de perseguir esto. Con lo cual, esto pues tiene su valor. María, ¿alguna cosa más desde Alemania para completar y cerramos? Pues por aquí ninguna novedad por el momento. Un abrazo, María. Un abrazo, hasta luego. Santiago, lo dejamos aquí. Otro día hablaremos del impacto económico del discurso de Donald Trump, del que por cierto, ostras, vete preparándolo. Del que por cierto tenemos una noticia que vamos a ampliar dentro de un instante en la última hora de la ventana. Hasta la próxima semana, Santiago. Bueno, Carlos, Roberto, hasta luego. Un abrazo.